Y estábamos hablando de las clases de perdón. Y decíamos que el perdón es la base de toda sanidad en la mente, en la conciencia, en el corazón. Que el perdón es importante, que es la clave para la liberación espiritual. Que el Señor nos mandó a perdonar. Que es importante hacerlo. Que una persona cuando no ha aprendido a perdonar pues sufre de rencor, de resentimiento, de amargura, de dolor. Libérese de eso, que es la voluntad de Dios, dijimos, Colosenses 3:13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Que lo dice en Efesios 4:31 y 32. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es la voluntad de Dios que perdonemos. Que perdonar es renunciar a un daño que nos hicieron, no a la persona, sino al daño que la persona nos hizo. Que no somos capaces de olvidar, pero que podemos mirar a la persona y acordarnos que fue algo que hizo la persona, pero no la persona a quien nosotros odiamos. Tenemos que sacar eso de nuestro corazón. Perdonar nos ayuda. Que la falta de perdón nos trae fracaso. También hablamos de una clase de perdón que era perdonarnos a nosotros mismos, que es importantísimo. Que hay cosas que hacemos que nos humillan, que nos denigran, que nos avergüenzan, pero que a pesar de eso valemos mucho delante de Dios. Y tenemos que aprender a perdonarnos. Ya Dios nos perdonó y tenemos que aprender a perdonarnos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de perdonar a otros. Es importante perdonar a otros. Te lastimas a ti mismo cuando no perdonas, mientras que el que te ofendió no se percata de tus sentimientos, de que tú estás sufriendo por la ofensa que te hizo. Él duerme bien, come bien, vive relajado, vive tranquilo, y tú vives amargado por el daño que te hizo, y la persona ni siquiera se da cuenta. Te estás haciendo daño, te estás lastimando. Y no vale la pena lastimarse por algo que te hicieron y que la otra persona ni siquiera se ha percatado de tu sufrimiento. Las ofensas de nuestros semejantes duelen mucho, y más cuando se trata de la gente que es más cercana, de la gente que amamos. Pero saber perdonar nos llevará a la liberación de algo que nos esclaviza: el dolor, la rabia o la ira. Tenemos que aprender a soltar aquellas cosas que no nos dejan avanzar. El perdón a nuestros semejantes nos ayudará a conseguir el perdón de Dios, porque está escrito en la palabra. En Mateo capítulo 6 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Mateo 6, verso 14, en la Nueva Versión Internacional. Somos salvos por gracia, amén, eso es verdad. Pero tenemos que entender la gracia, porque no quiere decir que yo soy salvo por gracia y voy a vivir de cualquier manera. O sea, que voy a guardar resentimiento, voy a guardar odio. No, es que yo soy salvo y ya. No, yo tengo que entender la gracia. Y la gracia me lleva a reflexionar sobre mis actos. La gracia me lleva a entender mi posición en Dios. Soy el cuerpo de Cristo, y si soy el cuerpo de Cristo, soy el corazón de Cristo, los ojos de Cristo. ¿Cómo vivió el Señor? Así tengo que vivir. Él perdonó a los que le estaban ofendiendo, y necesito perdonar a los que me ofenden. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces no puedes decir estoy en la gracia de Cristo cuando odias a los demás, cuando odias a tus hermanos. Yo viví unas experiencias amargas porque pertenecí por un tiempo a una iglesia cristiana y hubieron momentos amargos que no quería vivir y que tuve que vivir, y muchos que decían ser mis amigos me dieron la espalda. Como dijo Job, los que comían de mi mano se levantaron contra mí. Mucha gente. Le doy gracias a Dios por aquellos que siguieron siendo mis amigos a pesar de mis errores, de mis fallas, con verdad o sin verdad, ¿no?
con razón o sin razón. Hubieron muchos o muy pocos que quisieron seguir siendo mis amigos y los amo por eso. Y yo sé que Dios también los ama, porque ese es un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios perdona. Perdona de la manera que Cristo nos perdonó, perdona. Gálatas 6:1 dice: si alguno viera a su hermano cometer alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mirar con misericordia a otro es mirarse con misericordia a uno mismo. Mirar con amor a otro es pedirle a Dios que nos guarde de cometer los mismos errores que otro ha cometido. Por eso, qué bonito por aquellos que se mantuvieron como mis amigos, aquellos a quienes amo en el Señor, a quienes respeto, a quienes valoro su amistad. Y a los otros pues se les perdona. Y si en algún momento necesitan de nosotros, pues ahí estamos para hacer bendición. Entonces las ofensas de la gente que está cerca de nosotros duele, y sobre todo aquellas personas que amamos, ¿no? Pero bueno, tenemos que liberarnos. El perdón a nuestros semejantes nos llevará a conseguir el perdón de Dios. Yo lo dije ahorita y tengo que repetirlo. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Esa es la gracia, hay que aprenderla. Aprender la palabra, oír la palabra. Quienes saben perdonar y olvidar las ofensas poseen una actitud suprema, están por encima de los demás. El que sabe perdonar es una persona muy madura, ha madurado. Pero hay personas que no, hay personas que dicen que son maduras, que llevan años en el Evangelio, oiga, y ni siquiera saben buscar en la palabra. Esto no es de llevar años en el Evangelio, sino de que el Evangelio de verdad tenga raíces en nuestro corazón. Esto no es de llevar mucho tiempo, muchos años, de haber sido líder. Esto es de entender el corazón de Dios, entender el amor de Dios. Que se alabe el que tenga que alabarse, en conocerme y entenderme, dice el Señor. Qué bonito. Solo los que tienen verdadero amor saben perdonar a su prójimo. Ahora hay gente que cree que Dios se ha equivocado, que tiene que perdonar a Dios. No. Pero hay gente que cree eso, ¿no? ¿Dónde estaba Dios en aquella gente que murió en Cúcuta incinerada? Pero ¿dónde estaba Dios? Se preguntan. Cuando violan a un niño, cuando violan a una mujer, cuando matan, ¿dónde estaba Dios? Hay gente que cree que Dios tiene que ser perdonado. Muchas veces pensamos que ciertas tragedias son fallas de Dios y culpamos a Dios y aún más de aquellas personas que le sirven a Dios. Pero no es así. Dios no abandona al hombre, el hombre es quien abandona a Dios. No conocemos el corazón de Dios, no sabemos el por qué Dios permite que sucedan las cosas, pero sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Pero no sabemos por qué a veces suceden las cosas. Algunas veces hemos sentido que Dios no está con nosotros, y más cuando estamos en una situación bien difícil y decimos: no, pero yo entre más busco de Dios, más problemas me llegan. Cuando quiero cambiar, cuando quiero leer la Biblia, cuando quiero buscar a Dios, se me amontonan más problemas. No sabiendo que es porque realmente somos nosotros mismos que no hemos llegado a conocer bien a Dios. Siempre tendrás oposición. Siempre que intentes buscar de Dios, el enemigo intentará levantarse en contra tuya, diciendo que no vale la pena. Que cuando vives lejos todo funciona bien, pero que cuando te acercas los problemas llegan. Eso es una mentira del enemigo. Y yo quiero invitarte a que reflexiones en eso, porque no es verdad. No es verdad. No puedes culpar a Dios. No es verdad. Ahora necesitamos, hablando de otro perdón, el perdón de Dios. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Qué bonita esa palabra, vamos a buscarla para leerla
como dice ahí en la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Bendito sea Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios es el creador de todo, Él es el juez del universo. Y Dios, a pesar de ser juez, no se complace en juzgar, sino en perdonar. Romanos 5, verso 8. En la Nueva Versión Internacional dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía éramos pecadores, o sea que merecíamos el castigo, merecíamos el juicio de Dios, pero Dios muestra su amor cuando Cristo muere por nosotros. Qué hermoso. Recibamos el perdón de Dios. Dios es amor, por eso su naturaleza es perdonar a sus hijos. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. Tenemos en Lucas 15, del verso 11 al 24, la parábola del hijo pródigo. Léala en la casa, Lucas 15, del verso 11 al 24. El amor del Padre. El hijo se va de la casa, antes de irse habla con el papá, le pide la herencia, el papá le da la herencia, se va de la casa, la malgasta en bares, en trago, con amigos, y cuando ya no tiene nada, cuando ya está mendigando prácticamente, cuando ya come con marranos, con cerdos, piensa en su casa, en su padre. Dice: en la casa de mi padre el siervo más humilde vive mejor que yo. Volveré a la casa de mi padre y le diré: no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus siervos. Y lo bonito es que el padre lo recibe, el padre lo estaba esperando y lo recibe con brazos abiertos. Qué hermoso, qué bello. Su hermano mayor se pone bravo por eso. Se pone bravo: yo he estado siempre contigo, nunca me has dado nada. Y el padre le dice: todo lo que tengo es tuyo. Le dice al hermano mayor. Sin embargo, no se ve en el relato bíblico, no se ve que los hermanos se hablan, y es triste, porque es una realidad que vemos hoy. El padre perdona al hijo pródigo, el padre restaura la vida del hijo pródigo, pero los otros hermanos, por decirlo así, ya no son capaces de perdonarlos. Yo no soy mejor que otro para no perdonarlo. No soy mejor que otro. Si Dios lo ha perdonado, yo lo perdono. ¿Quién soy yo para no perdonar? Bueno, la misión de la venida del Señor era perdonar. Esa era su misión, venir a perdonar y venir a enseñarnos a perdonar. Pedro le dijo: si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 7 veces. El Señor le dijo: hasta 70 veces 7. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Vamos a decirle a Dios que nos ayude a perdonar, que nos ayude. Necesitamos perdonar. Nos han hecho daño, yo sé que sí. Te han ofendido, te han mirado, te han menospreciado. A veces ha sido en tu casa tu papá o tu mamá o tu hermano, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Te has sentido mal, humillado, pisoteado. Pero tenemos que perdonar. Amado Señor, te doy gracias en este momento. Y ruego para que seas obrando en cada corazón, en cada vida, en cada uno de los que oye este mensaje. Señor, restaura la vida de mis amigos, de mis hermanos. Perdónalos. Ayúdanos. Ayúdalos y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Te ruego por mi amigo y mi amiga que hoy están pasando por momentos de dolor, de tristeza, por momentos de pérdida, por aquellos que de repente han perdido a alguien que aman en esta enfermedad del COVID y que tal vez te han culpado, amado Dios. Perdónalos también. Y ayúdanos a entender, amado Dios, que nos diste libre albedrío, que tomamos decisiones y que a veces somos víctimas de nuestro propio invento, que somos víctimas de las malas decisiones que tomamos, o que somos bienaventurados por tomar buenas decisiones. Hoy te ruego
para que nos ayudes a tomar buenas decisiones en este día. Gracias, Señor, en tu nombre. Declaro que estamos bendecidos, completos, perfectos, sanos, que vamos de triunfo en triunfo, que estamos protegidos por tu gloria, en el santo y glorioso nombre del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, ya saben, si usted cree que esto le puede servir a alguien, compártalo. Mi nombre es Jairo Caballero y voy a dejar el número de mi teléfono. Si alguien necesita un consejo, una ayuda, una orientación, no duden en llamarme a la hora que quiera. Mañana, tarde, noche, en la madrugada, a la hora que quiera. Ahí estaré para servir. Mi número es 314-34 8000 8309. 314-34 8000 y 9 aparte. Dios les bendiga. Un feliz día para todos.